La escena comienza con un rugido de motores que resuena en el aire. La tensión se acumula en cada segundo. 3 Honda Civic Coupe rodean un camión cargado con mercancías valiosas. Una maniobra perfecta de precisión y riesgo. Los arpones vuelan, clavándose con exactitud, y en un abrir y cerrar de ojos, los asaltantes se apoderan del camión, dejando atrás una carretera en caos, con el conductor derribado y la velocidad desbordada. Pero no hay tiempo para descanso. Los vehículos, como sombras, maniobran entre el tráfico y logran escapar, llevando consigo el botín, dejando tras de sí la adrenalina en el aire. Al día siguiente, Brian, un joven con aspiraciones y sueños de velocidad, acelera su Mitsubishi Eclipse verde en la pista. No es el mejor aún, pero lo tiene claro. Su meta está al alcance. Luego de cambiar su auto por una camioneta roja, se dirige a su lugar habitual, la cafetería Toretto's. Allí, no solo busca el famoso sándwich de atún, sino también la oportunidad de acercarse a Mia, la chica que cautiva su atención. Pero el ambiente en la cafetería es tenso. Mia no está sola. Su hermano, Dominic Toretto, un hombre imponente, está a su lado, y pronto la llegada de 4 autos modificados pone aún más presión en el aire. Entre esos rostros conocidos, Vince, quien ve a Brian como una amenaza en su propio juego, no tarda en hacer sentir su presencia. ¿Estás listo para adentrarte en esta historia llena de acción, lealtades y tensiones? Dale clic en me gusta, suscríbete y acompáñanos a descubrir cómo se entrelazan las vidas de estos personajes en el vertiginoso mundo de la velocidad y el peligro. No te lo pierdas. Vince, celoso, confronta a Brian, pero él, en su naturaleza tranquila, decide retirarse. Nos vemos mañana, le dice a Mia antes de salir, un comentario que enfurece a Vince, quien inicia una pelea con él. Dominic, cansado de la pelea, se interpone y le informa a Brian que acaba de perder su trabajo. ¿La razón? El jefe de Brian, amigo de Toretto, le ha dicho que cuando Dom compite, todos los jóvenes buscan imitarlo y gastar dinero en piezas de su tienda. Tras un tenso encuentro con su jefe, Brian pide 2 tanques de nitro para esa misma noche. Tiene intenciones de unirse a una carrera clandestina. El evento es una explosión de adrenalina. Brian llega a la pista y se sorprende por la multitud de personas y autos modificados, todos exhibiendo sus vehículos y conversando entre ellos. Es un crisol de culturas, latinos, afroamericanos, japoneses y estadounidenses, cada uno con su propio estilo y pasión por la modificación de autos. Entre los latinos, Héctor se acerca a Brian para presentarse, seguido por Edwin, quien también se une. El ambiente cambia cuando Dominic Toretto y su grupo llegan con sus autos deportivos, ganándose el respeto de la multitud. La figura de Toretto es tan imponente que su sola presencia infunde respeto. Led, la pareja de Dominic, lanza una mirada celosa hacia unas chicas y en un acto de dominio, las amenaza para que se alejen. Los amigos de Dominic, como Edwin y Héctor, los saludan y en medio de la euforia, Toretto organiza una carrera en la que cada participante apostará $2,000. Brian, sin dinero, propone un trato diferente. Si pierde, entregará los papeles de su auto, pero si gana, se llevará el dinero y el respeto de todos. Aunque muchos se ríen, Brian asegura que para él el respeto vale más que el dinero, algo que deja pensativo a Toretto. Cuando Brian abre el capó de su auto, la multitud queda sorprendida por la calidad de su vehículo, lo que le permite entrar en la carrera. Los autos se alinean, la tensión es palpable. Brian, algo nervioso, comienza un poco detrás, pero al activar el nitro, acelera y adelanta a Toretto. Sin embargo, cuando parecía que Brian iba a ganar, Toretto activa su nitro y la carrera toma un giro inesperado. Brian pierde el control de su auto, derrapando fuera de la pista y dejando a Toretto cruzar la meta en primer lugar. A pesar de la derrota, Brian sonríe, diciendo a Toretto que casi lo alcanza. La victoria de Toretto es celebrada, pero la fiesta se interrumpe cuando aparece la policía. En una maniobra rápida, todos suben a sus autos y huyen. Toretto, astuto, esconde su vehículo y camina para no levantar sospechas, pero un oficial lo reconoce e intenta detenerlo. Justo en ese momento, Brian aparece y con un rápido movimiento le da a Toretto una salida segura, derrapando para escapar de la policía. Durante la huida, Toretto le confiesa que, si no fuera por el favor de Brian, habría perdido su auto y le revela parte de su historia. Estuvo en prisión y preferiría morir antes de regresar, pero la calma es efímera, ya que un grupo de motociclistas armados rodea a Brian y lo obliga a detenerse. Es una pandilla japonesa liderada por Johnny Tran, quien está molesto porque Toretto ha invadido su territorio. Aunque Johnny no decide matarlos, destruye el auto de Brian como una advertencia. Mientras Brian y Toretto regresan en un taxi, Dominic le explica que hay tensiones entre él y Johnny, derivadas de un mal negocio y de un lío personal por una relación con la hermana de Tran. Al llegar a la casa de Toretto, Brian es invitado a una fiesta, y aunque está contento por no haber terminado en prisión, está molesto con sus amigos. Se enfrenta a ellos, exigiendo que lo hubieran ayudado, pero lo que realmente le importa es que Brian fue el único que se quedó para ayudarle cuando la situación se complicó. En un acto de respeto, Dominic le ofrece una cerveza a Brian, reconociendo su valor. Vince, por supuesto, no está contento con este gesto, pero la decisión está tomada. Brian ha ganado el respeto de Dominic. Mia, en un gesto de complicidad, lleva a Brian a un lugar más apartado, y entre risas y miradas cómplices, le dice que le cae muy bien, una señal de que Brian está comenzando a ganarse un lugar en el círculo cercano de Toretto. En el mundo de Dominic, el respeto y la lealtad no se dan por hechos, se ganan, y Brian, al arriesgarlo todo en la carrera, al enfrentarse a las
consecuencias, ha demostrado que está dispuesto a pelear por ambos. El respeto no se construye con palabras, sino con acciones. El respeto que Brian busca es el que se gana con coraje, valentía y lealtad. Cuando alguien demuestra que puede ser confiable en los momentos más difíciles, es cuando realmente se gana ese respeto. Y Toretto, en su mundo de velocidad y riesgo, sabe bien lo que significa confiar en alguien, porque, en su vida, todo está en juego. La lealtad, la confianza y el respeto son más valiosos que cualquier cosa material. Al día siguiente, Brian es arrestado por la policía, esposado y llevado al FBI, pero lo que nadie sabe es que Brian ha estado trabajando como agente encubierto todo el tiempo. La verdad, en este mundo de velocidad y secretos, siempre está más cerca de lo que parece. Brian tiene una misión clara: descubrir quién está detrás de los robos a los trailers perpetrados por un grupo que usa Honda Civics modificados. Sin embargo, hasta el momento, la investigación no avanza. El coqueteo con Mia y la amistad que ha comenzado a forjar con Toretto no son más que una fachada. Su jefe, el agente Wilkins, lo regaña por su falta de progreso. Brian, frustrado, le responde que lo único que sabe es que los autos involucrados son Honda Civic, que el responsable está vinculado al mundo de las carreras callejeras y que los vehículos usan neumáticos Mashamoto ZX. Aunque no tiene pruebas concretas, está convencido de que Toretto tiene algo que ver. Lo único que le pide es más tiempo, pero Wilkins, impaciente, le responde con firmeza que ya no hay margen. Si no avanza pronto, no solo perderá la oportunidad de ser ascendido, sino que los camioneros, cansados de ser víctimas, podrían tomar la justicia por su cuenta. Además, el departamento seguiría perdiendo dinero debido a los autos que financian para que Brian se infiltre. Antes de irse, uno de los agentes sugiere que Toretto podría ser el responsable, dada su historia, lo que deja a Brian en duda. Sin embargo, aún se mantiene firme, creyendo que es demasiado pronto para llegar a conclusiones. Como última solicitud, le pide otro auto. Antes de continuar, ¿puedo hacer una pequeña petición? Tal vez estés viendo este video y no estés suscrito. Si ese es el caso, te agradecería muchísimo que lo hicieras. Es solo un clic y me ayudarías a seguir creando más contenido. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos a lo importante. Hasta ahora, lo que hemos visto nos permite hacer una idea clara del estado de Brian, sobre todo en su trabajo. Desde el principio se nota que no es valorado. Sus superiores lo presionan constantemente, le exigen resultados imposibles y cuando expresa dudas o muestra vulnerabilidad, lo ridiculizan, acusándolo de debilidad. En ese entorno, no tiene conexiones genuinas, no siente respeto ni pertenencia. Parece que está allí solo por obligación, no por convicción. Fuera del trabajo, la soledad también es su compañera. No tiene pareja, ni amigos, y lo único que realmente lo apasiona son los autos y las carreras. Pero, incluso en eso, está solo. Quizá por eso, aunque al principio no lo entienda, se siente atraído por el grupo de Toretto. Ellos representan algo que le ha faltado, un lugar al que pertenecer. Al día siguiente, Brian llega al taller de Toretto con un auto destrozado como parte de su deuda. Toretto, al principio riendo, se da cuenta de que el motor tiene potencial y lo acepta como pago. Sin embargo, le deja claro que las reparaciones correrán por cuenta de Brian, y solo cuando el auto funcione quedará saldada la deuda. Además, le dice que mientras no trabaje en la tienda de autopartes, estará trabajando en su taller. También lo inscribe en una carrera en el desierto para que pueda ganar algo de dinero y cubrir los gastos. Brian, encantado con la propuesta, acepta. En el taller, Brian comienza a conocer más a Jesse, un joven de la banda de Toretto, quien es un verdadero genio en mecánica. Jesse le cuenta que no terminó la escuela debido a su déficit de atención, pero que eso no le impide hacer lo que ama. Le explica que trabajar con motores lo calma y lo hace sentir en paz. Más tarde, vemos a Brian compartiendo una comida con Toretto y su grupo. Aunque no son familia de sangre, la conexión entre ellos es palpable. Brian es recibido con calidez, aunque Vince, aún resentido, no lo acepta del todo. La relación entre Mia y Brian se va intensificando, y Vince no tarda en notar que su lugar dentro del grupo está en riesgo. La situación se agrava cuando Mia coquetea con Brian frente a Vince, logrando que se ponga celoso. Brian empieza a sospechar de un grupo de corredores mexicanos que están buscando piezas específicas para sus autos. Tras investigar su garaje, descubre que sus autos no coinciden con los usados en los robos. Sin embargo, al salir del lugar, es noqueado por Vince y llevado directamente con Toretto. Le apuntan con un arma, dejándole claro que debe tener cuidado con lo que dice, porque ahora sospechan que podría ser un policía. Afortunadamente, Brian logra justificar su presencia diciendo que está bajo mucha presión por la carrera del desierto, ya que debe un auto y no puede darse el lujo de perder. Junto a Toretto y Vince, se infiltra en el taller de los corredores japoneses, donde descubren equipo robado relacionado con los asaltos, principalmente equipo electrónico. Sin embargo, antes de que puedan actuar, Johnny Tran llega con su banda, y se ven obligados a esconderse y presenciar cómo Johnny agreda a un hombre para obtener información sobre unos motores. Al día siguiente, Brian regresa a las oficinas del FBI. Sus superiores están presionados por el tiempo y proponen arrestar a Johnny Tran para obtener información. Sin embargo, Brian defiende a Toretto, convencido de que no es el culpable. La tensión aumenta cuando uno de sus compañeros hace un comentario sobre Mia y sugiere que ella lo ha distraído, lo que provoca que Brian, por primera vez, cruce una línea al golpearlo. Un agente lo confronta, preguntándole si ya se está volviendo como ellos. Por la mañana, mientras trabajan en los preparativos para la carrera del desierto, Toretto lleva a Brian a su garaje y le muestra un Dodge Charger RT
GT de 1970, un auto especial que construyó junto a su padre. Le cuenta que el coche tiene 900 caballos de fuerza y recorre la cuarta de milla en 9 segundos, pero nunca lo ha conducido. Revela que su padre murió en una carrera, después de ser chocado por otro piloto. Lo vio arder en llamas, y aunque se dice que fue su padre quien gritó, en realidad fue él. Esa experiencia lo marcó profundamente, y desde entonces, vive bajo una sola filosofía. Vivo la vida a un cuarto de milla a la vez, porque en esos 10 segundos nada importa, ni las deudas, ni el pasado, solo es libertad. Esa misma noche, Brian sale con Mia. Durante la cita, intenta sacarle información sobre cómo se formó el grupo, pero Mia le responde que no son una banda, sino una familia. Dice que Toretto es como la gravedad. Todos giran a su alrededor porque, en él, encuentran un líder. Gracias a él, el grupo se unió, y ahí es donde descubren el verdadero significado de lealtad. Mia le cuenta a Brian que Jesse y Leon llegaron una noche y nunca se fueron. Además, Toretto está con Letty desde los 16 años, y juntos han formado una familia que nunca se ha separado. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué hace que estas personas sean tan leales a Toretto? La lealtad no es algo que se pide, es algo que nace de los hechos, de las experiencias compartidas. Es un compromiso de apoyar, cuidar y defender a quienes realmente valen la pena, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Toretto ha demostrado ser un líder en el que todos confían, porque ha estado allí en los momentos de necesidad, y esa es la lealtad que se construye con hechos, no con palabras. La única persona de la que sabemos un poco más es de Jesse, quien confesó que su déficit de atención le hizo sentirse como un fracaso durante su paso por la escuela, pero eso no le impide seguir su pasión por los motores. Y en ese taller, en ese grupo, Brian empieza a encontrar algo más que amigos, una familia, una razón para pertenecer. En este relato, nos sumergimos en la profunda conexión que forja el grupo de Toretto. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que, aunque no sepamos mucho sobre el pasado de personajes como Leon o Letty, podemos intuir que su historia no es tan diferente. Probablemente, en algún momento, todos ellos se sintieron como outsiders, como si no encajaran en ningún lugar. Y es en esos momentos cuando Toretto aparece, les da un espacio donde sentirse aceptados, les ofrece respeto y, lo más importante, un lugar al que pertenecer. A veces, eso es todo lo que alguien necesita para entregar su lealtad, porque nunca olvidamos a quien estuvo a nuestro lado cuando todo parecía desmoronarse. En este momento, la conexión entre ellos va más allá de la amistad. Es una unión forjada en el respeto mutuo, en la lealtad sin condiciones. La historia avanza, y vemos como Brian y Mia comparten un momento de intimidad, pero pronto la realidad golpea. Los superiores de Brian lo llaman. Tras no encontrar pruebas y sabiendo que Johnny maneja equipo valioso, deciden arrestarlo. El operativo encubierto que sigue termina siendo un completo desastre. A pesar de las expectativas, los agentes no logran nada relevante, y Wilkins, su superior, lo confronta con palabras hirientes. Pero la reacción de Brian es firme. Él nunca acusó a Johnny sin pruebas. A pesar de su integridad, Wilkins le lanza un ultimátum. En 32 horas debe encontrar al responsable o será despedido. Y aquí, el compañero de trabajo de Brian, Tanner, le lanza una verdad profunda que lo hace reflexionar. Hay diferentes tipos de familia, pero al final es una decisión que tú tendrás que tomar. Tanner lo sabe, ve más allá de la superficie, entiende que Brian está emocionalmente comprometido con Mia y con el círculo que ha encontrado con Toretto. No lo presiona, simplemente lo enfrenta a la realidad de su misión, dejándole la decisión final. En este punto, como espectadores, ya intuimos lo que Brian ha decidido. La necesidad de pertenecer es una de las más profundas en nuestra naturaleza. Maslow lo explicó con claridad. Tras cubrir nuestras necesidades físicas y de seguridad, buscamos ser parte de algo, y Brian está solo. No tiene una pareja, ni amigos, ni un entorno donde se sienta valorado. En su trabajo, la presión y el juicio constante lo dejan vacío emocionalmente. Lo curioso es que, aunque la vida de Brian parece estar llena de logros y oportunidades, le falta algo esencial, un lugar donde pertenecer, y eso es lo que encuentra con Toretto, un grupo que lo respeta, lo valora, que tiene los mismos intereses, y lo más importante, una familia que lo recibe. Es como llegar a casa después de mucho tiempo de estar perdido. Cuando alguien ha estado solo, invisible o juzgado, encontrar un lugar donde se es aceptado es más que una bendición, es una transformación. Para Brian, el grupo de Toretto es esa salvación. En un mundo que le ha mostrado soledad y vacío, encontrar a estos seres que lo tratan como un igual es un ancla emocional poderosa. En ese momento, el auto que Brian le debía a Toretto finalmente está listo y lo usará en una carrera crucial. Mientras surgen nuevos desafíos, Brian comienza a dar pasos más arriesgados. Durante una carrera improvisada, demuestra su habilidad al enfrentarse a un Ferrari, ganando la admiración de Toretto. Y en una conversación que sigue, Brian hace una insinuación directa sobre su deseo de ser parte de algo más grande, algo que va más allá de las carreras, un mundo de acción y riesgo, algo más de lo que su vida de policía le ha ofrecido. Pero la tensión crece. Jesse pierde el auto de su padre en una apuesta contra Johnny Tran, y Johnny, furioso, aparece ante Dominic para exigir respuestas. La situación se complica cuando se revela que Dominic, siempre fiel a su código de honor, no acepta que lo acusen de traicionar a su gente. Con el tiempo, Brian se enfrenta a la realidad que no quería aceptar. Dominic está detrás de los robos a los camiones. En una noche caótica, Brian revela su identidad a Mia, confesando que ha estado trabajando como policía encubierto todo el tiempo. Pero más allá de
de la misión, lo que Brian realmente le dice a Mia es que sus sentimientos son genuinos. Lo que sigue es una serie de eventos de alto riesgo, donde las lealtades se ponen a prueba, y el sentido de pertenencia se enfrenta al deber. Brian se arriesga por el grupo de Toretto, no por un sentido de obligación, sino porque, en su corazón, sabe que lo hace por la familia. Porque Vince, aunque en un principio estuvo distante, es parte de la familia de Dominic, y esa lealtad es lo que impulsa a Brian a salvarlo, incluso cuando su vida está en juego. Este momento culminante demuestra que las decisiones más grandes no se toman por lógica o razón, sino por algo mucho más profundo, el deseo de pertenecer y de defender a aquellos que nos han aceptado cuando más lo necesitamos. Cuando uno es leal a alguien, no se trata solo de esa persona, sino de todo lo que esa persona ama, y ese es el verdadero sentido de la lealtad. En ese instante, salvar a Vince se convirtió en una forma de cuidar a Dom, y estoy seguro de que Dom lo entendió. Sabía que Brian y Vince no se llevaban bien, pero ver a Brian arriesgarse por alguien con quien tenía diferencias hizo que lo respetara aún más, porque lo que realmente construye respeto no es la obligación, sino la elección. Cuando actúas desde el corazón, sin que nadie te lo imponga, es ahí donde nacen la confianza y la lealtad. Ahora, podría parecer que Brian traicionó a la policía, pero la verdad es que Brian nunca fue leal a una institución. Él solo había sido obediente, y esa es la diferencia. La obediencia viene de la autoridad. Sigues las reglas porque alguien con poder te lo ordena, pero la lealtad nace de un vínculo. Lo haces porque te importa, y en la policía, Brian nunca sintió ese vínculo, nunca se sintió parte de algo más grande. Pero la historia no se detiene ahí. Brian corre a toda velocidad hacia la casa de Toretto, mientras Dom, armado con una escopeta, lo espera. Brian, con su arma en mano, le aclara que no tiene intenciones de llamar a la policía, no tiene que huir. Dom, herido y lleno de ira, le responde con una verdad dolorosa: yo soy la policía. Luego, le revela que no está huyendo. Lo único que quiere es salvar a Jesse antes de que Johnny lo encuentre, y lo elimine por no entregar el auto perdido en la carrera. Pero antes de que la tensión escale más, Jesse aparece, pidiendo perdón, disculpándose por su miedo. No alcanza a decir mucho más, porque de repente, Johnny Tran y su banda llegan en motocicletas, abren fuego y Jesse cae muerto en los brazos de su nueva familia. Brian, decidido, sube a su auto y persigue a los asesinos. Toretto no se queda atrás. Al volante de su Dodge Charger RT, el mismo que construyó con su padre, se une a la persecución. La carrera empieza. Brian es el primero en alcanzarlos, esquivando balas por las calles. Toretto llega poco después y derriba a uno de los motociclistas. Brian, con una precisión mortal, elimina al segundo. Avanzan más allá, hacia una calle vacía. Toretto, nostálgico, le dice que solía correr ahí cuando era joven. Le señala las vías del tren a lo lejos, a solo un cuarto de milla de distancia. Cuando el semáforo cambia a verde, lo voy a intentar, dice. La luz cambia y arrancan. El auto de Toretto toma la delantera, pero de repente, sufre una falla mecánica y pierde velocidad. Las barreras del tren empiezan a bajar. Aún así, no frenan. Están dispuestos a arriesgarlo todo. Aceleran a fondo, cruzando por un segundo antes del impacto. Toretto mira a Brian con respeto, pero en el último segundo, un tráiler aparece de la nada y destroza el auto de Toretto, dejándolo gravemente herido. Brian corre hacia él, intentando sacarlo del coche. Dom, ya sin esperanza, escucha las sirenas de la policía acercándose. Ya no tiene más salida, pero Brian, con lágrimas en los ojos, le entrega las llaves de su propio coche. Te debo un auto nuevo, le dice. Toretto, sorprendido, le pregunta si está consciente de lo que está haciendo, y Brian, con firmeza, responde que sí. Con una mirada de entendimiento, Toretto le dice que están a mano. Luego sube a su auto y se va. Brian llegó allí como policía, con la misión de infiltrarse, ganar confianza y atrapar a los culpables. Pero en el camino, encontró un grupo que lo hizo sentir parte de algo, y cuando llegó el momento de elegir entre seguir órdenes o ser fiel a quienes lo habían aceptado, no lo dudó. Dejar que Toretto se fuera fue la culminación de su transformación. Por eso Toretto no lo arrestó ni le quitó las llaves de su coche, porque los actos de Brian hablaron más fuerte que cualquier palabra. Nadie le obligó a arriesgar su vida por Vince, nadie le exigió que pidiera un helicóptero para salvarlo, nadie lo forzó a perseguir a los asesinos de Jesse, y nadie lo hizo correr junto a Dom en lugar de arrestarlo. Lo hizo porque quiso, porque en algún momento comenzó a verlos como su gente. La última secuencia de esta historia, cuando Brian y Toretto corren juntos en sus autos, es más que solo una carrera, es un reflejo profundo de lo que significa realmente estar del lado de alguien, de dejar de ser un espectador y pasar a formar parte de su viaje, de su familia elegida. En ese instante, no importa quién va adelante o atrás, porque lo que importa es la conexión que se ha forjado, ese lazo indestructible que se crea al compartir el mismo camino, al estar juntos en el mismo equipo. Y si hay algo que Dom Toretto nos ha enseñado a lo largo de su viaje, es su filosofía de vida, vivir un cuarto de milla a la vez. Para él, correr era más que un escape, era la manera de encontrar la paz en medio del caos. En esos breves segundos de velocidad, no hay espacio para el pasado ni para las preocupaciones del futuro, solo existe el presente, ese instante único en el que te concentras en lo que está frente a ti, dejando atrás los miedos y las cargas. Después de perder a su padre, Dom aprendió a soltar el peso del pasado y a no vivir atado a lo que podría venir. Decidió vivir sin los planes a largo plazo que tanto lo habían marcado, y se centró en lo que tenía justo delante, la carrera de su vida, un cuarto de milla a la vez. Y
Y al final, eso es lo que hace tan poderosa su filosofía. Vivir al máximo lo que tienes en el aquí y ahora. No por lo que perdiste, ni por lo que podrías perder, sino porque este momento es lo único que verdaderamente posees. Si alguna vez sientes que la vida te está superando, que todo parece nublarse con la carga del pasado, o el miedo al futuro, tal vez lo mejor sea tomar una pausa, respirar, y enfrentar lo que viene, un cuarto de milla a la vez. No estás solo en esa carrera. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo significa el mundo para mí. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Darle clic en me gusta, suscribirte, y no olvides activar la campanita para más reflexiones y motivación. Que Dios te bendiga y que cada paso de tu camino esté lleno de fuerza y claridad.